esta situación que se dio con estas chicas que estaban desaparecidas desde el día viernes pasado en la ciudad de Vita, salieron de sus casas en el complejo 17 del Camino a Cintura, dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda de Tablada, y bueno, la última vez que se las vio fue cuando subieron a una camioneta blanca. Vamos a estar viendo imágenes de lo que fue sucediendo en ese lugar, y una cámara registró el momento en el que subían al vehículo, y este triple femicidio dio con la detención de 4 sospechosos, 2 hombres y 2 mujeres, y las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas que se cometieron mientras se las asesinaba. Una situación muy dura. Las distintas organizaciones en defensa de la vida, diría yo, porque por ahí es como que parcializamos el género, pero creo que... Hay un dato ahí, Miguel. Bueno, hubo toda una discusión si esto fue un femicidio o un homicidio, que en realidad es una discusión más profunda que viene habiendo en Argentina desde hace tiempo, de cuándo está metida la cuestión de género y cuándo no. Y en estos casos que hay zonas grises, por ahí es más difícil. Pero hay un dato que sí, que es que la gente que arrancó con el Ni Una Menos fueron los primeros que convocaron a la marcha, ya, digamos. Fueron los que se hicieron eco de la protesta. Hablamos de femicidio o homicidio. Maca, querida, bienvenida. También vamos a tener la palabra de Maca, está Dani, vamos a ir conversando el tema. ¿Cómo estás, Maquita? Hola, queridos, ¿cómo están? Bien, bien. Contanos un poquito la visión de lo que estamos viviendo. Bueno, ahí sumando a lo que decía recién Juan, ayer, si bien fue Ni Una Menos, el movimiento Ni Una Menos el que convocó a la marcha, también cabe decir de que mandaron a reprimir en esa marcha. El gobierno, Patricia Bullrich, mandó a reprimir en esa marcha, y obviamente las chicas con mucho dolor, con mucha bronca, salieron también a defenderse de la policía, porque no era ni el momento ni el lugar para hacerlo. También algo que pasó y que duele mucho al día de hoy es que en pleno 2025 tengamos que seguir hablando de los medios que siguen de alguna forma culpando a la mujer, revictimizándola en algo en lo que somos completas víctimas, y que duele y genera mucho dolor y bronca. Así que bueno. Entendible. Ahora, ¿por qué planteamos esta discusión de femicidio, homicidio? ¿Desde dónde nace el planteo este? No, el planteo tiene que ver con que el disparador parece, por lo que comentan los medios, tiene que ver con unas cuestiones de narcotráfico, un ajuste de cuentas y un mensaje mafioso, que ahora los medios están hablando de un tal Pequeño J, que es el narco que se supone que están buscando ahora. Tiene 23 años, en la Villa Zabaleta, es la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene como 3 grandes villas importantes, hay más villas, no son las únicas, pero hay 3 que son la famosa Villa 31, que es la de Retiro, y otras 2 que son las que se vienen hablando. La 1114, en Flores, históricamente el narcotráfico ahí lo manejaba gente de nacionalidad peruana, y lo que es la Villa de Barracas, 2124 y Zabaleta, son como villas que se terminaron juntando y armando villas muy grandes, digamos. En general, grandes rasgos, manejado vivía mucha gente oriunda de Paraguay en esa villa. Pero están hablando de un narco peruano que lo están buscando en Villa Zabaleta. Raro, porque la nota de Infobae, por ejemplo, dice que muchas fuentes que citan no saben quién es este narco. Ayer, gracias, Miguel. Ayer se hablaba en realidad de un narco histórico, Marco Antonio González, que fue el histórico jefe narco de la zona de Flores, de la 1114, pero que lo expulsaron a Perú, no está en Argentina. Y ahora apareció este nombre, pero se supone, la hipótesis que manejan los medios es que hubo un robo de dinero y o cocaína. Se tiraron cifras a mansalva. Los medios no aclaran exactamente a quién se culpa del robo, si alguna de las chicas, familiares, si las agarran al azar. El rol de los medios, Maca, un poco lo que conversamos, que me parece interesante siempre tener una mirada puesta. Y déjame cerrar esto. Sí. Y la discusión tiene que ver con que se supone que esto fue un mensaje mafioso, alguien organizó esta matanza.
la filmó y la transmitió en vivo por Instagram para un grupo cerrado de 45 personas con el mensaje de miren lo que les pasa a los que mexicanean, como se llama en la jerga. Jodeme que está grabado. Sí. Exactamente, se transmitió en vivo, no sé si está grabado, pero se transmitió en vivo y el mensaje fue miren lo que les pasa a los que mexicanear es robar en la jerga narco, la droga o el dinero, digamos. Y como se supone que las chicas le pagaron $300 para ir a una fiesta a la que fueron engañadas, muchos, yo no vi tanto lo que menciona Maca, que ahora estaría bueno que amplíes en medios, pero sí en redes apareció esta cosa de, bueno, entonces como, fíjate dónde te metés, ¿viste? O sea, cobraste, ejercían la prostitución, entonces, ¿viste? Pero, esa cosa que muchas veces aparece. Mi breve reflexión, ahí te doy la palabra, Maquita. Mira, la ley, vos de esto me entendés, hasta el reo más reo merece ser juzgado bajo los parámetros de la ley. ¿Qué problema hay o cuál sería el tema que ejerzan la prostitución, que estén involucradas en determinadas cuestiones no legales con el tema de la tortura, del homicidio? Digamos, me parece a mí que meter, está tan permeable, siento que está tan permeable la opinión de la sociedad, que los disparadores que se generan desde los medios hacen que hasta la justicia termine resolviendo en base a los indicios o la percepción. Y eso a mí me parece una gravedad extrema. Hay una ruptura del nexo de los bordes que deberían ser rígidos o que eran rígidos, donde no nos permitíamos discutir sobre... Estamos revictimizando. Una criatura de 15 años, dos pibas de 20 años, descuartizada, muerta, para mandar un mensaje. Bueno, suponete, esto está dado así, que se den a conocer las personas, hay participación narco. Ahora vamos a discutir femicidio, homicidio, digamos, vuelvo a repetirte. Creo que estamos rompiendo límites desde los medios de comunicación a partir de esta ruptura que hay de cualquier margen donde cualquiera se sienta a decir cualquier cosa. Yo estoy preocupado por eso, porque estamos naturalizando algo que creíamos que ya estaba dentro de, no sé si es cosa juzgada. Viste que es difícil volver a dar cuando algo está tan alejado de los valores que uno tiene, como que es difícil dar ese debate. A ver, Manca, que tenía algo... No, y además acá hay una realidad que más allá de lo que se le diga en los medios, de que se juzgue a las víctimas, de que se siga poniendo en jaque las actividades y demás, hay una realidad que es que hay cada 30 horas un femicidio, que en lo que va del año, ya le leo los datos, tenemos 167 femicidios en 2025 y 264 intentos de femicidio. Entonces, me parece un número muy importante y que no puede ser que no se haga nada al respecto. Y acá quería hacer un aporte con respecto al chat, que me parece un comentario un poco fuera de lugar. Ellas sabían en lo que se metían. Nada da derecho a que maten a una persona. Nada de lo que hagan no es justificativo, y me parece que eso tenemos que traer, sí, bueno, a reivindicar. Pero ¿en qué se metían? También está eso. O sea, supongamos que iban a ejercer la prostitución las chicas. Iban a ejercer la prostitución, no a que las maten. O sea, primero que para mí, bueno, desde mi punto de vista, no tiene ningún problema. Su cuerpo, su decisión de lo que hacen y si quieren conversar con eso. Pero después, ¿qué significa en qué se metían? Porque si no es como, no sé, saliste a manejar y vino un borracho, te chocó manejando 200 kilómetros por hora y te mató y no, vos sabés la que te metiste, te subiste al auto. Bueno. Exactamente. Yo por eso te digo, me parece, nosotros respetamos todos los mensajes, nos gusta que haya debate y nos gusta fundamentalmente que argumentemos las cosas. Sin duda, el chat se mueve de esta manera. Gracias, desde ya agradecerle todo lo que opina. Acá se puede opinar con absoluta libertad. Nos putean, los puteamos, dialogamos.
pero todo dentro de los parámetros permitidos. Y también lo lindo de esto que nos da espacio para aclarar. Mira lo que se dijo en esta manifestación, que ya está convocada para el sábado, que la convoca Ni Una Menos, la organización Ni Una Menos, convoca una movilización para este sábado desde las 16 horas en la Plaza de Mayo, en la Plaza de Congreso, perdón, para exigir por los femicidios de Brenda, Morena y Lara. Y este sábado se van a movilizar, nos organizamos desde la bronca, porque eso es lo que ellas están sintiendo, creo que un poco lo que estamos sintiendo absolutamente todos y todas. Porque mira esto, no hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. O sea, cada 30 horas no muere un chango, no muere un hombre, cada 30 horas muere una mujer. O sea, aclarémoslo, cada 30 horas muere una mujer. Entonces, no naturalicemos algo que la sociedad patriarcal, que de a poco iba diluyéndose, teníamos oportunidades. Fíjate otra cosa, voy a meter un dato acá que después me parece que a mí Metaverso o Rioja News pueden laburarlo, Diego. Le cuesta más a la mujer conseguir empleo que al hombre en nuestra provincia. Imagínate lo que a nivel país. En nuestra, Lo tomo. Te pido que lo tomes como dato porque me parece algo interesantísimo. Le cuesta mucho más a la mujer acceder a un empleo, sea contratada, sea informal o sea formal, que a un hombre. Ese es todo un dato. Porque para que nos demos cuenta de cómo vamos retrocediendo, cómo vamos retrocediendo. No hay víctimas buenas ni malas, hay víctimas, hay pibas pobres asesinadas. El Estado es responsable, ninguna vida es descartable, ni una menos, vivas, libres y con derecho a decidir qué queremos. Yo te juro Y hay un dato ahí, Miguel, que es que, ya te doy la palabra acá, contaba uno de los familiares que dos de las chicas estaban sin trabajo, las dos primas, digamos, ¿no? Y bueno, eso también hay que entenderlo en el marco del contexto de por qué una chica a esa edad decide ejercer la prostitución y en ese contexto, ¿no? Digamos también. Yo en esto quiero decir algo, ahí voy, Maca. Las consecuencias de un Estado ausente, con las políticas que se están aplicando en el país, estamos construyendo un caldo de cultivo para que el narcotráfico se siga expandiendo y siga introduciéndose. Cuanto menores posibilidades de acceso al empleo, de acceso a la salud, de poder tener una vida digna, cada vez el narcotráfico y este tipo de actividades son más proclives a entrar y sobre todo en las clases donde son más vulnerables. El director de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufroch, habló respecto a la destrucción del Estado y la persecución de las organizaciones sociales que llevan adelante esta gestión que es de ultraderecha, porque cuanto más rompen el entramado del tejido social, porque vos fíjate, el último soporte de contención de estas pibas, de estos pibes, de quienes no tienen empleo, que no tienen un plato de comida, son las organizaciones sociales, son los gremios que terminan laburando con una mutual o laburando consiguiendo algo para morfar. Entonces, cuando desaparecen estas organizaciones, lógicamente aparece lo que Milei decía: yo prefiero arreglar con las mafias. Las mafias tienen código, estas son las mafias. Entonces, cuando vos rompes el tejido social, obviamente se hace permeable desde abajo hacia arriba la aparición de narcotráfico, de las mafias, de aquellos que te condicionan y te obligan a vivir en la absoluta indignidad. Entonces, este es un esquema y es un modelo diseñado ni más ni menos que para romper todo tipo de posibilidad de cuestionamiento a estos ladrones, delincuentes, corruptos, estafadores, que son estos clanes que han tomado el país por asalto, que son los Milei, que son los Menem. Entonces, cuando vos te empezás a dar cuenta, la derecha te lleva a una construcción de un Estado donde la cultura del individualismo es lo que termina primando. Y la cultura del individualismo es el Dios mercado por encima de las vidas humanas, donde interesa solamente una sumatoria, equilibrio fiscal ficticio, una situación de el estado de los precios respecto a los índices
del consumidor, que uno puede decir hay estabilidad y hay una macroeconomía, pero ¿quién come con la macroeconomía? ¿Quién come con el déficit fiscal? Entonces, esta realidad, para que veamos que es una pirámide, arranca en el que conduce. Y si el que conduce es perverso, es estafador, prefiere la mafia, y bueno, desde abajo comienza y va a comenzar, y ya ha comenzado, por suerte, Juan, a través del voto. Por suerte están poniéndole freno a Milei a través del voto, a la mafia a través del voto. Estamos frenando la mafia, estamos frenando la corrupción, estamos frenando el narcotráfico a través del voto. Porque, a ver, tenés diputados relacionados y vinculados con el narcotráfico, como es Esper, encabeza una lista. A ver, entonces, el presidente está vinculado con casos de pedofilia. Lo dijo acá sentado en este estudio Gastón Alberdi. El presidente de la Nación le enviaba a él, a Santiago Cunio, que son denunciantes, le mandaba imágenes de pedofilia y de zoofilia a su teléfono. Ese tipo está conduciendo el país. Entonces no nos hagamos malos boludos, no miremos más para otro lado. O sea, sepamos, por suerte yo tengo hoy la esperanza y la expectativa que a través del voto le pongamos freno a este tipo y a través del Congreso. Entonces, por lo menos hay una esperanza de que esto no estalle. Porque cuando esto estalle, las vidas no la van a poner ellos. Entonces, bueno, se toman un vuelo y se llevan toda la guita y los caputos de la vida se mandan a mudar. Y lo que quedan tirados en la Plaza de Mayo son los cuerpos que no los ponen ellos. Los pone normalmente nuestra sociedad, no digo ni el peronismo, los argentinos y argentinos. Maca, quería hacer un perdón, comentario. Maquita, me saco, te juro por Dios, con esto. No, está bien. Creo que es un poco lo que todos opinamos. Hay un Estado muy ausente que solamente se ha fijado en recortar, en ajustar y generalmente, en realidad, lo que pasó que fue que el primer sector afectado fueron las políticas de género, por denominarlas un cuyo, y no, esto no es un cuyo. Son vidas que se están perdiendo, familias que quedan destruidas, pibas a las que matan, y necesitamos justicia por eso. Necesitamos políticas públicas que se encarguen de eso y que puedan garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres. Porque es lo que pasa, las mujeres es mucho más difícil que consigan trabajo. Entonces terminan en redes como esta, donde el narcotráfico se expande y siguen sucediendo este tipo de cosas. Y tenemos un Estado completamente ausente que ni siquiera sale a dar la cara por esto. Acá quería rescatar algunos comentarios del chat que nos están haciendo. Que bueno, básicamente dice esto, que es donde el Estado está ausente, aparece el narcotráfico para poseer a sus víctimas. Y bueno, la indignación de todo lo que pasó con el caso. Gracias. Veo que Joana Piquera, mi compañera, está opinando sobre esto. Joa, si puedes mandarnos un audio con tu opinión, con tu pensamiento, mándalo a mi teléfono, que lo tenés, y lo vamos a poder, o al de Maca, y lo vamos a compartir. Vamos a habilitar, me olvido hoy de pedírselo, chicos. A mí me pasa... Vamos a poner el número abajo luego para que podamos mandar audio. Perdón, Juancito. No, a mí me pasa que, bueno, yo no creo que esto sea culpa de este gobierno en particular. Creo que el deterioro del tejido social en Argentina viene desde hace mucho. Soy de los partidarios de que no creo en la prohibición de las drogas. No creo como política pública y no creo como por una cuestión filosófica. Pero más allá de todo eso, me parece que el principal problema, de hecho, en general, desde el sector antifeminista se remarcaba un dato, yo no tengo los números, que era, les dimos la guita, tuvieron las políticas públicas y no lograron frenar los femicidios. Pero más allá de eso, por lo menos el tema estaba en agenda y dentro del debate público. Y ahora se dejó de debatir. No estamos debatiendo cómo hacer para mejorar, para evitar que haya femicidios, para facilitarle la vida a las mujeres. Y siempre pienso en eso. Digo, la mujer que sufre de repente violencia de género en su casa, ¿hoy está mejor o está peor que antes? Más allá de que lo que teníamos antes tenía errores, funcionó mal, no lograron revertir las tasas, seguramente se debe haber dilapidado un montón de guita. La mina que está en su casa, sufriendo, que no sabe cómo hacer para salir de esa situación que la hostiga todos los días, que no sabe cómo salir económicamente, ¿hoy está mejor o peor?
Hoy Bueno, no tiene está- ni a dónde acudir Hoy directamente. está peor, evidentemente, pero además el tema ni siquiera está en agenda. Bueno, creo que es uno de los grandes logros de Milei y uno de los objetivos, sacar. Pero digamos, si vos lo haces con una convicción y vos decís, mira, yo saco de agenda o desaparezco el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Vos parece distinto, vos podés no tener el ministerio y tener buenas políticas públicas. Bueno, no, A eso me refiero. No hay políticas públicas. Pero por eso, si vos me decís, mira, yo tengo este plan de gobierno, voy a desaparecer el Ministerio de la Mujer. Perfecto. ¿Cuál es la sustitución desde mi idea que yo propuse como candidato a presidente? ¿Cuál es mi política pública sin el ministerio? ¿Te acuerdas lo que hablamos de educación pública y educación privada? Que acá lo tocamos, el tema de voucher, lo explicaste muy bien, lo detallaste en el mundo, lugares donde se ha aplicado el voucher, que puede ser Chile o no, están los datos que uno puede ver del fracaso. Ahora, si vos decís, no aplico política pública en materia de educación, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿cuál es la alternativa a desaparecer el Ministerio de la Mujer? Y hay una contradicción mal. Viste que tuvimos hace 2 programas todo el tiempo analizando este mantra que se repite del liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Y una de las cuestiones que se supone que tiene que cuidar y limitarse a cuidar el Estado es la vida humana. Entonces, bueno, ok, estamos de acuerdo, eliminamos el Ministerio de las Mujeres. Bueno, ¿qué políticas públicas tenemos? No, vamos a dejar de subsidiar a las mujeres que se van de su casa. Ok, por problemas. Bueno, ¿qué vas a hacer para proteger la vida de esas mujeres? Bueno, entonces esa discusión tiene que volver, porque ni siquiera desde el mantra ultraliberal, digamos. Te vuelvo a repetir, Juan, que es un poco lo que me parece que se instala muy piolamente desde el juicio de la verdad. Podemos tener posiciones distintas. A mí me gustaría sentarme a debatir, como te digo, con personas que tienen una posición política distinta a la mía y que tienen un proyecto, ¿me entendés? Y que te dicen, bueno, mira, yo no quiero la explotación del litio. Ajá, bien. ¿Cómo hacemos para que se desarrolle la minería? ¿Bajo qué parámetros? Listo. Esta es la alternativa. Y capaz que mejora la que yo tengo. Sí. Vos me decís, desaparezco el Ministerio de la Mujer, porque voy a aplicar este monto que se destina a esto, se lo va a administrar de esta manera. Bueno, funciona así, saca las estadísticas, son rápidamente las saca. Vos agarrás y decís, no hay más obra pública, el Estado no construye más vivienda. Che, pero la gente tiene que vivir debajo de un techo, viejo. La gente tiene que vivir debajo de un techo. ¿Cómo haces? ¿Quién te lo construye? ¿El mercado? ¿Quién es el mercado? ¿Dónde está la cara del mercado? Para ir a putearlo y decirle, che, estas familias vulnerables necesitan dónde vivir. ¿Por qué? Porque están en el lugar, están en el subsuelo de la patria. Entonces, como te digo, yo ese debate quiero tener. Porque no hubo tiempo real para que vos midas. Si, yo por ejemplo, los debates que hubo entre Massa y Milei en el balotaje, y se dio prácticamente como un show donde Massa decía la verdad y donde Milei lo desmentía y lo chicaneaba respecto a las cosas. Donde ya no había ningún... Porque, a ver, vos tomas hoy todas las placas o tomas todos los recortes, donde Sergio Massa te decía... Si este tipo desregula, va a pasar tal cosa. Si este tipo desregula en materia de combustible, va a pasar esto. Desregula en materia de alimentos, va a pasar esto. Y hoy desregula en materia de financiera, el dólar se va a tal lado. Y el tipo tenía razón, pero porque era una lógica elemental el esquema de desregulación, sin capitalización previa, sin reserva, sin expectativa. Entonces, ¿a qué voy, Juan? Yo creo que en algún momento... vamos a agradecer que a los argentinos nos dé una cachetada de nuevo la ultraderecha, para que todo un sector de la sociedad, no voy a decir los jóvenes, porque el voto a Milei ha sido transversal, desde el joven de 16 años hasta el adulto de 80 años le puso el voto, cada 10 personas, 6 le pusieron el voto. Entonces, estafados, engañados, bajo todo tipo de comunicación perfectamente diseñada, y hoy vos vas viendo cómo recapacitan luego de una cachetada. Ahora, el dolor mío es saber, che, tuvimos que pasar por esto
tuvimos que tener que padecer estos dolores de ver una abuela de 80 años apaleada por un policía, tirada en la calle. Tuvimos que atravesar esto. O sea, y yo te pregunto a vos que estás del otro lado, ¿vos querés que tu hijo, para que aprenda qué es la corriente y que te puede hacer daño, lo dejás que meta el dedo en el enchufe y que le dé la corriente y no sabes cómo termina eso? ¿O preferís evitarle, agarrarle la manito y decir, che, no la metas? Oye, y Miguel, me parece también un debate de fondo, que a mí siempre me gusta analizar las cuestiones de fondo, muy ligado a este caso, que es qué pasa con la pobreza estructural. Hay un dato que quedó del programa pasado, que analizamos la pobreza en Argentina históricamente, y que explicaban que del 83 hasta ahora ningún gobierno pudo perforar el 25% de pobreza, que es justamente la pobreza estructural. Y a mí, bueno, yo creo que necesitábamos un poco más de apertura económica, necesitábamos un Estado eficiente, pero siempre me pregunté si, bueno, y tengo una visión muy pesimista, si supongamos que funciona el modelo de Milei, la economía empieza a crecer un montón. ¿El crecimiento de la economía es suficiente para poder perforar ese piso del 25%, para llegar a la pobreza estructural, para poder mejorar la vida del pibe que su abuelo fue pobre, él fue pobre, su abuelo no se educó, su padre no se educó, él no se educó, el tipo que se crió viendo a su papá en la casa porque no tenía laburo, porque no tenía oportunidades? ¿Basta el crecimiento económico o se necesita algo más para poder perforar ese piso, que es, creo, el gran desafío de cualquier sistema que encare, Mira, que tenga Argentina? Acá hay algo real. Son escalones que tenés que ir subiendo. Lo primero que tiene que hacer un gobernante es detener el hambre. Una cosa es la pobreza. Vos podés tener pobreza estructural. Te falta una vivienda, digamos, tu aspiracional. Que hasta el aspiracional te puede hacer sentir pobre respecto a el hábitat donde estás, respecto a la comparación con otros. Vos lo primero que tenés que hacer es trabajar sobre las necesidades básicas insatisfechas. La primera que tenés que asumir es el hambre. Es decir, toda la aplicación de las políticas públicas tiene que ir a que cada familia tenga en su mesa un plato de comida, donde puedan comer sus criaturas, la comida, el hambre, que es algo... A ver, preguntémonos, todos los que estamos en esto, ¿cada cuánto te pica el bagre? ¿Cada cuánto tenés hambre? Y cada 6 horas, 8... Capaz que comes ahora y a las 6 horas, 8 horas, volvés a tener hambre o no tenés hambre de nuevo. Bueno, eso nos pasa a todos. Y esa criatura o esa familia pasó 8 horas y no comió. Otra 8 horas no comió. Y en ese lapso tuvo que meterle un pan con mate cocido. O la mitad de la mamadera a la noche cuando te llora la criatura, la mitad ya va con mate cocido, la otra mitad leche en el mejor de los casos. Y le tenés que meter eso con mucha azúcar para que lo trastorne. Entonces, lo primero que tenés que atacar es el hambre. Y lo segundo, encargarte de su salud. Comenzar a trabajar tu salud. ¿Y cómo lo haces esto? Con la redistribución de los recursos de manera equitativa. El que más tiene que aportar para aquellos que menos tienen. ¿Por qué? Porque esto del derrame, viste que la teoría de la derecha o de estos mismos tipos hablan del derrame, es decir, vos le tenés que dar a los privados, le tenés que dar a las grandes corporaciones para que generen empleo. Luego ellos se llenan y derraman. O sea, vos tenés que estar atento a que las migajas del saco del que tiene plata le derrame, caiga y tienen que venir corriendo las criaturas o el pobre a levantar ese derrame de la copa. Es tan perverso, es una hija de puta, es tan grande esa teoría de que tenés que darle hasta que le derrame. O sea, ya cuando ellos están llenos, muy llenos, derrama algo. Ya cuando los galperín les sobra, no saben qué hacer con la plata, cae alguito por ahí y bueno, corramos a ver cómo tenemos a los grandes jóvenes. No estoy en contra de los comerciantes, no estoy en contra, al contrario, pero sí creo que debe haber un equilibrio. Debe haber oportunidades de igualdad, de redistribución.
¿Qué le hace a una persona que tiene millones y millones y millones acumulados aportar un porcentaje para que alguien tenga una copa de leche, tenga un plato de comida, pueda comprar un medicamento básico? Entonces, ese es el primer debate. La pobreza estructural se supera, pero primero tiene que superar el hambre, segundo tiene que superar la salud. Y recién empezás a pensar en la pobreza estructural, y recién empezás a pensar en la educación, en el modelo educativo. Mira, si vamos a ponernos a discutir, Juan, el modelo educativo, cuando vos girás y el 30% de las personas no superan el nivel de indigencia. Hoy los datos estadísticos, vuelvo a decirte, el INDEC y cualquier estadística en cualquier provincia, incluida acá nuestra provincia, es una papa ruchada, y yo quiero sentir, y no tengo problema. Hoy salen los no datos tengo de pobreza. ningún problema, lo he dicho. No puede ser que no tengamos indicadores de desarrollo humano. No puede ser que no tengamos indicadores verdaderos de desarrollo humano. ¿Cuál es la expectativa de vida de la gente? ¿Cuál es el nivel de escolaridad? Y todos dicen, no, si lo tenemos. Bueno, mostrámelo, quiero saber cómo lo mediste. Quiero saber cómo lo mediste. En ninguna encuesta incluyen el estado de salud mental de una familia. Y el estado de salud mental te agrava la pobreza, la discapacidad. Y no es que vos digas, anotás en un papelito, en una encuesta, ay, tengo una persona discapacitada. No. Ese adulto mayor que puede ser discapacitado a los 75, a los 80, esa persona tenés que ver si tiene rampa, si no tiene rampa, si tiene agarradera, si los baños están levantados, el inodoro y el bidet están levantados para, pues, si tienen una goma para no resbalarse, caerse, romperse una cadera, ir y gastar el triple en un hospital público. ¿Me entendés que es un gran debate el que tenemos que darnos? Esas son las verdaderas políticas públicas, y hacia el país y hacia La Rioja que debemos avanzar. Ahora, si cada vez que nosotros queremos avanzar, tenemos un tipo como Quintela que viene y te propone viviendas de 3 dormitorios, y te aparece un degenerado como Milei que te dice no hay más obra pública, no hay más vivienda. Pues la puta madre. Arranca el gitano con la construcción de caminos, con la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, centros de hemodiálisis, te aparece una pandemia. Te aparece una guerra, te aparece una sequía. Queremos arrancar y te aparece un loco como este. Y te aparece nuevamente uno de los menes cagándote la vida, estafándote, coimeando, choreando. Es muy loco. Cada vez, ¿por qué? Porque para producir eso, para producir todas las políticas públicas, vos tenés que pisar algún callo. Y lógico que tenés que pisar un callo. ¿Y qué tenés que hacer? Y tus recursos minerales, cuidarlos. Cuidarlos, porque la gran batalla que se viene es por eso, por nuestros recursos naturales, porque es una estructura piramidal de estos degenerados financieros que lo único que hacen es pervertirte, meterte una comunicación de cultura al individualismo para que a vos no te importe la vida del otro. Hoy pasás por el lado de alguien, de un pibe que te limpia los vidrios, alguien que está durmiendo en la calle, imagínate acá en La Rioja, imagínate lo que es en el país. Acá todavía tenemos algo de solidaridad, vale, lleva un sándwich, una carnecita. Algo le da, lo ayuda. En los otros lugares son totalmente expulsivos. Acá en La Rioja todavía el abuelo sigue, o el viejo sigue viviendo en el fondo de la casa, le hacen una piecita, vive ahí. No, las grandes urbes ya son expulsivas. Los viejos salen a la calle y se murieron. O lo mandan a un hospital público, donde sea, hasta que se mueren. Y se acabó. Entonces, esto es yo lo que digo, che, la puta madre, por suerte tenemos el voto para frenarlo. Yo ruego a Dios que no tengamos que frenarlo con nuestro propio cuero, con nuestra propia vida. Si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Voy a ser el primero que me pone a la cabeza. Me importa 2 cominos. Te lo juro, por mi vida. Perdón, Juan. Maca, bueno, comentarios. Perdón, Maquita, ¿qué tenemos? Nos pasamos del... Emma era no, pero es verdad que cuesta hablar de estos temas sin ahí está. enojarse. A ver, poneme el chat. Dice. Vos ves de ahí. Bueno, Paula, Maca, ¿lo lees vos? Bueno, acá se arma un debate en el chat porque Fernando dice, mientras el Estado se siga ausentando, van a seguir pasando este tipo de cosas. A lo que le contestan, el Estado responsable de esto es Kicillof y Espinosa, provincia de Buenos Aires. La seguridad depende de cada gobernador y los municipios saben dónde se vende droga. ¿Por qué no hacen una movilización para pedir a La Plata que luchen en contra del narcotráfico? Claro, bueno, pues se armó un debate. Opiniones sobre el tema. Sí, ayer se armó un debate, incluso la familia empezó a decir que caigan, que ir contra el intendente.
Esto es muy habitual igual, y Kicillof también dijo que en realidad era una banda que trabajaba en la ciudad de Buenos Aires y se empezaron todos a tirar la pelota. Creo que para las víctimas y para las familias es lo de menos, quién es responsable. Olvídate. No sé si hay un debate por pero, ahí. a ver, y ahí entramos en un tema. Porque al ser narcotráfico es federal, pero se da en territorio de la provincia de Buenos Aires, dentro de un municipio en particular como es La Matanza. Bueno. Claro, por eso hay tal desorganización del esquema jurisdiccional y quién es responsable de cada cosa. Ahora, cuando vos te dices, che, Perdón, pero si el debate es estructural, no sé si importa tanto, digamos. Dejate hinchar las bolas. Vos lo que tenés que hacer es que la justicia resuelva quién becana con esto, que aclare por qué se produjo esto, cuál es el entramado en el cual se produjo y que la justicia actúe rápidamente y deleguemos responsabilidades. Si este entramado tiene responsabilidad sobre Kicillof, tiene responsabilidad sobre Milei, me chupan dos huevos, y son los responsables que tienen que pagar. ¿Se entiende? No se trata, tenés ahí los tres cuerpos mutilados de estas criaturas. Y nosotros estamos discutiendo si tiene la culpa fulano, si tiene la culpa mengano. Y ahí viene, y yo creo que la gran deuda de la política argentina, la reformulación de la justicia. La reforma judicial, que es lo que se hizo en la provincia de La Rioja, y creo que se puede avanzar mucho más allá de lo que Ricardo ha hecho. Creo que hay que profundizar la reforma de la justicia. Bueno, ahora hay que ver si la implementan y cómo la implementan. Están Así pidiendo que cerremos el debate. Bueno, perdóname, decime. Tenemos videito, a ver, ponelo. Mataron y las descuartizaron. Las 3 chicas de La Matanza, a las que buscaron durante días, aparecieron asesinadas en Florencio Varela. La última vez que las vieron fue cuando subían a una camioneta, que después apareció prendida a fuego. Los cuerpos estaban en un pozo ciego, en el fondo de una casa. A una de ellas la habían desmembrado. A otra le habían puesto una bolsa en la cabeza. La policía llegó al lugar siguiendo las cámaras de seguridad y la señal del celular de una de las chicas. Era el lugar donde se había activado por última vez. Detuvieron a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Entre ellas, la dueña de la casa y un hombre vinculado al narcotráfico en el Bajo Flores. Hay dudas y versiones cruzadas. Analizan si el triple crimen está asociado a la prostitución. La hipótesis es que fueron asesinadas en otro lugar y descartadas allí. Bueno, este es el informe de Rioja News que un poco resume el contexto de cómo se habrían dado las cosas, ¿no? Ya hay 4 detenidos. Y vamos a ver cómo avanza, digamos, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Va a haber marchas, va a haber los pedidos de justicia. ¿Cómo se avanza en la prevención cuando hemos vuelto a naturalizar que es común bardear a una mujer, que es común bardear a una persona discapacitada? El presidente de la Nación se pelea con una criatura de 12 años con autismo. ¿Qué va a esperar que el tipo se caliente por estas cosas? No se calentó por lo de Bahía Blanca, no se calentó por lo que pasamos acá en Chamical y Tama y parte de Patquía con el tema de las inundaciones. De las inundaciones. Toda esa cuestión al tipo no les interesa. Están fuera de eso. Yo te vuelvo a repetir, se ha vuelto tan permeable la sociedad, pero también agradezco que se dé así porque nos da la oportunidad de volver a hablar, de volver a rediscutir, de volver a conversar y decir, che, bueno, ¿cuáles son los límites? Yo, como te digo, yo no tengo problema con amigos, con amigas, compañeros, pero yo me siento a conversar, ¿viste? Ayer me cruzo saliendo del gimnasio con un amigo mío de toda la vida, que sin duda ultra derecha, se me ha vuelto, no sabía, ¿viste? Antes era un chango. Y de pronto conversamos y me dice, no, está todo mal, qué sé yo, de bla, bla, y le digo, y sí, ojalá podamos votar bien, tranquilo que voy a votar bien en esta. Bueno, una reflexión en esta, reconociendo que ha votado mal la anterior, pero no le caes a esa persona, pero porque yo sé que con ese loco yo voy a poder conversar y que si nos ponemos de acuerdo yo voy a reconocer las cagadas que nos mandamos y él va a reconocer las cagadas que se mandó y le vamos a meter para adelante porque él tiene hijos, hijas, igual que yo. Y pertenecemos a un sector de la comunidad donde por lo menos podemos vivir mejor, deberíamos vivir un poquito mejor entre todos. Hoy ve, hermanos, comercio, hoy escuché 3, 4 noticias, una tras otra,
cierre de fábricas, cierre de comercio. Hay en el parque La Expo industrial. Linoa, acá en La Rioja. Empleados que ya le han dado vacaciones, le han adelantado las vacaciones, empleados que han sido suspendidos. La puta madre. Con el peor de los gobiernos peronistas, como algunos lo dicen, yo no creo que sea así, que el de Alberto Fernández, no estábamos discutiendo estas cosas. No estábamos discutiendo si sacaban $200 o no sacaban $200 por mes. ¿Me entendés? Era otro. Nadie sabía qué era la palabra fentanilo. Van 100 muertos y se hacen los pelotudos. Entonces me da a mí la sensación que tenemos que activar el diálogo, la conversación en cada rincón donde vamos. Discutamos. Yo, como te digo, yo en mis redes discuto de manera personal, pongo, opino. Sé que discuto con una maquinaria infernal de troles, porque vos abrís el perfil restringido, no existe, ¿ves? Pero no importa, me tomo el trabajo de contestarle hasta a los troles, ¿me entendés? Y lo hago de mis cuentas personales. En Twitter, por ejemplo, tengo una restricción donde me han entrado con una maquinaria, no me permiten crecer más de 6.000 seguidores. Mira. Tengo un esquema de bloqueo, estamos tratando de desbloquear, los tipos se encargan de eso. Lo hemos logrado romper en TikTok. Nos fuimos arriba de creo que de los 100.000 seguidores. En Instagram también estamos arriba de los 100.000 seguidores. Que logramos romper parámetros, que no sé cómo lo trabajaron los chicos de los equipos que trabajan conmigo. Hemos logrado romper esas cuestiones. Creo que, no sé, en el Facebook personal también estamos no sé en qué número estamos en Miguel Galeano La Rioja. También estamos en un número... En TikTok estamos en 105 seguidores, 105.000. 105.000. Ujú. Sí. Ya le digo en Instagram. Debemos estar en 109.000, 105.000 también. En Instagram estamos en 107. 107.000. Y ya le digo en Facebook. Y acuérdate, en cualquier momento nos bloquean, nos entran, el esquema de suscriptores también te lo detienen, por ejemplo en el canal, nuestro canal, que les pido que se suscriban, le den me gustan, compartan, para que podamos distribuir la información. Y también le sirve a los libertarios y a todos los que tenemos en este momento, hasta los mismos trolls, les pido a los trolls de Martin Menem que intervienen acá, denle me gusta para que se redistribuya la información que ustedes quieren comentar acá. O sea, le permitimos hasta eso. Sí, dice que los haters siempre Bienvenidos. ayudan. Son Bienvenidos, bienvenidos. haters. Sí.